Alguien dijo acerca de Jesús que a Él puedes seguirle para servirle o alejarte para aborrecerle. Pero lo que no puedes hacer es permanecer indiferente. Parte de la razón por la que esta frase es cierta no es solo porque Jesús hiciera muchos milagros que no pueden ni siquiera pasar desapercibidos. La razón por la que esta frase que yo acabo de citar es cierta, de que nadie puede permanecer indiferente ante la persona y obra de Jesús, es por el hecho de que Él es el Hijo de Dios y Él es todo lo que dijo que Él era en sí mismo. Nosotros hemos estudiado hasta aquí los eventos provistos por el evangelista Marcos acerca del inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Sin duda, su presentación al mundo es contundente. Marcos empieza diciendo, este es Jesucristo, el Hijo de Dios, y luego nos muestra lo que prueba que Él es el Hijo de Dios. Ha recibido testimonio de ser el Hijo de Dios de Juan el Bautista, de los profetas, y ha venido a predicar el Evangelio del Reino mostrando autoridad. Y esa autoridad la ha mostrado sanando enfermos, libertando endemoniados y perdonando los pecados de los pecadores. A estas alturas, los hechos de Jesús no pueden ser ignorados. El Hijo de Dios, el Mesías, ciertamente ha venido al mundo. Y si Marcos tuviera que concluir aquí, esa sería nuestra impresión. El Hijo de Dios vino al mundo e hizo estas cosas para probar que ciertamente era el Hijo de Dios. Esta serie de eventos que nosotros estamos y hemos considerado en el libro de Marcos han hecho que muchos sigan a Jesús, pero al mismo tiempo ha hecho que otras personas reaccionen queriendo destruirle. El mensaje de Jesús y su popularidad ha encontrado lugar en una multitud de personas necesitadas, pero al mismo tiempo ese mismo mensaje ha despertado el celo de una religión falsa que ha amenazado con matarle. Eso es lo que ha provocado la irrupción del Hijo de Dios al mundo. Gente necesitada que desea seguirle, pero también gente ofendida que quiere matarle. Marcos termina esta primera sección del libro de su evangelio y del ministerio de Jesús y su actividad en Capernaum, donde es amenazado por fariseos que querían matarlo, como lo vimos en el sermón pasado. Allí termina el primer ciclo o la primera etapa de la descripción del ministerio de Jesús que Marcos hace. Así que lo que empieza hoy es una segunda etapa del ministerio de Jesús según Marcos, y esta etapa ya no es en Capernaum, sino en toda Galilea. Es una etapa que va desde el capítulo 3, versículo 7 que leímos hoy, o que vamos a leer hoy, hasta el capítulo 6, versículo 13, al que llegaremos en algunas semanas. Esta nueva etapa del ministerio de Jesús sigue caracterizada también por muchos milagros, por mucha gente que le sigue, por mucha persecución sobre todo, pero también por algo de enseñanza acerca del reino. Nosotros nos vamos a ocupar de los primeros relatos de esta segunda etapa del ministerio de Jesús hoy, en los versículos del 7 al 35 del capítulo 3. Y vamos a ver nuestro sermón a la luz de tres encabezados. El primero, una multitud necesitada, versículos 7 al 12. El segundo, unos discípulos escogidos, versículos del 13 al 19. Y el tercero, unos opositores ofendidos, versículos del 20 al 35. Noten cómo ya vemos aquí a los seguidores y a los opositores, ¿verdad? Una multitud necesitada, unos discípulos escogidos y unos opositores ofendidos. Veamos nuestro texto en nuestro primer encabezado, versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él.
y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. La primera escena que nos encontramos en esta nueva sección de Marcos es a Jesús apartándose con sus discípulos. Sin embargo, esta vez una gran multitud le seguía. Si ustedes le recuerdan, en algún momento cuando Jesús estuvo asediado por una gran multitud, él también intentó alejarse en Cafarnaúm y estuvo en la madrugada en un monte orando, solo. Pero aquí ya la multitud es tan grande que Jesús no puede alejarse solo. La multitud se va tras él. Marcos describe que esta multitud era de varias regiones, incluso regiones alejadas como Tiro y Sidón. Estaban muy lejos de Cafarnaúm realmente, pero que venían a él oyendo de los milagros que él hacía. Un detalle interesante que Marcos quiere que nosotros detallemos es que esta popularidad y esta multitud no era provocada por Jesús realmente, es decir, no era su intención primaria. Él incluso quería alejarse de esas multitudes, pero la necesidad de esas personas era tan grande que ellos veían en Jesús al único que podía solucionar y dar una respuesta para lo que ellos consideraban apremiante en sus vidas. Marcos también nos da las razones por las cuales estas personas seguían a Jesús. Note lo que dice nuestro texto. Lo seguían porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. La multitud era una multitud necesitada. Muchos de ellos estaban enfermos y otros estaban poseídos por espíritus inmundos. Nunca habían visto tal cosa en Israel. Nunca se había visto que un hombre pudiera hacer tantos milagros como lo que Jesús estaba haciendo, y eso estaba ocasionando gran asombro en las personas que estaban presenciando todos estos hechos. Hay dos cosas muy interesantes aquí en términos prácticos. Dios sin duda está provocando un avivamiento en los días de Jesús. Esto es algo inusual, esto no pasa siempre. Hay un avivamiento en esa religión muerta y vacía. No había un profeta hacía mucho tiempo, no habían señales del cielo hacía mucho tiempo, pero ahora ha aparecido alguien haciendo señales nunca antes vistas y prodigios nunca antes vistos que certifican que Él es una persona especial. Muchas personas entienden que entienden que sus necesidades deben ser llevadas a Jesús, y es por eso que están siendo movidos a correr a Cristo. Mis amados hermanos, en otras palabras, eso es lo que es un avivamiento realmente. Un avivamiento es un movimiento especial de Dios, una intervención especial de Dios, en la que muchas personas ven sus necesidades, pero al mismo tiempo ven al que puede resolverlas. Esto es a Cristo. Algunos de estos avivamientos pueden ser de este tipo de avivamientos, ¿verdad? Es Dios supliendo necesidades apremiantes en términos físicos, pero otros avivamientos, como muchos conocidos en la historia de Israel y la historia de la iglesia, son muchas personas convencidas de pecado corriendo también al Señor Jesucristo para resolver su más grande mal. Eso es un avivamiento. Es la intensificación de nuestra realidad caída y correr a Dios en la persona de Jesucristo. Todo esto provocado en masa por una intervención sobrenatural del Espíritu de Dios. La necesidad de las personas, hermanos, hoy en día sigue siendo la misma. Enfermedades, todo tipo de calamidades, y la respuesta sigue siendo Jesús. La respuesta sigue siendo Jesús. Él sigue siendo poderoso para sanar y sigue siendo poderoso para libertar también a los cautivos en las tinieblas. Pero la otra cosa interesante que debemos notar aquí en estos primeros versículos de esta segunda etapa del ministerio de Jesús
es que eso no es todo lo que se puede encontrar en Jesús. De hecho, no es lo más importante que se puede encontrar en Cristo Jesús, y me refiero a ser sanado o libertado. Muchas personas solo siguen a Cristo por sus necesidades físicas, pero tienen poco interés en convertirse en verdaderos discípulos de Jesús. Quieren una relación de simpatía con Jesús, pero no un discipulado verdadero, con todo lo que eso implica. Y esta multitud parece que tenía muchas de esas características. Ellos iban a Jesús solo porque podía resolver una necesidad inmediata, pero no por un interés mucho más profundo. Mis amados hermanos y amigos que están aquí, nunca debemos acercarnos a Jesús solo por lo que Él puede hacer en nosotros, sino porque ser sus discípulos es nuestro mayor gozo y nuestro mayor privilegio. Y ser un discípulo no va a garantizar que todos nuestros problemas se resuelvan. Es más, es posible que sea todo lo contrario, que al ser discípulos de Cristo tengamos que enfrentar muchos más problemas que los que antes enfrentábamos. Pero mis amados hermanos, es a eso a lo que Él verdaderamente nos llama, a ser sus discípulos. Usted puede apreciar de lejos todo lo que Jesús pueda hacer en su vida, pero no va a disfrutar de Él hasta que no sea un discípulo verdadero del Señor Jesucristo. Hasta que no pueda seguirle con la convicción de que Jesús es todo lo que usted necesita para su vida. Es posible, hermano, que muchos de nosotros hayamos llegado a Jesús de esta manera. Tal vez queriendo que Él resolviera un problema particular. Teníamos un problema económico, estaba desesperado en mi matrimonio, tenía problemas de salud, tenía problemas con mis hijos, y finalmente Dios usa toda esa situación y nos convierte en sus discípulos. Pero por lamentable que suene, muchas personas solo vienen a Jesús, disfrutan de algunos privilegios temporales, pero nunca establecen una relación verdadera con Cristo y se pierden del privilegio de ser discípulos que siguen y sirven a Jesús con todo su corazón. Jesús no solo está esperando tener muchos simpatizantes. Escúcheme algo, hasta los demonios pueden reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y allí lo decían. Algunos demonios decían, tú eres el Hijo de Dios. Eso no es suficiente. Santiago también lo dice. Tú crees que Dios es real, que Él existe. Tú crees en Dios. Tú dices creer. Pues los demonios también creen y tiemblan. Jesús no solo quiere personas simpatizantes que puedan decir, oh sí, Jesús fue un gran personaje en la historia. Jesús fue un gran hombre. Jesús es un gran ejemplo a seguir. No, Jesús quiere mucho más que eso. Él quiere personas que se comprometan con su misión y que estén dispuestos a renunciar a todo por seguirle. Y en efecto, mis hermanos, y lo digo de nuevo, es a eso a lo que Él nos llama, a ser sus discípulos. Y eso es lo que nos lleva a nuestro siguiente encabezado, unos discípulos escogidos. De esa multitud de personas que simpatizaban y seguían a Jesús, Él va a escoger a unos para convertirlos en sus discípulos que se encargarían de una misión específica. Siga conmigo al versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A quienes llamó: Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. De Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Aunque Marcos al principio nos menciona que algunos discípulos ya seguían a Jesús, nosotros podemos tener claro que esos discípulos eran ciertamente llamados por Jesús, pero no eran todos los que Él había llamado.
Recuerdan que al inicio de su ministerio el Señor llama a Pedro y llama a Andrés su hermano y luego llama a Juan y a Jacobo su hermano, ambos hijos de Zebedeo. Parece que durante algún tiempo Jesús estuvo andando con esos 4 discípulos y luego no es, según Marcos, que hasta este punto él escoge de esa multitud a otros 8 para completar 12. A otros 8 discípulos para completar 12. Al respecto de estos discípulos, vemos 3 cosas interesantes allí mismo en nuestro pasaje. Lo primero que vemos es que fueron llamados y escogidos por Jesús. Miren lo que dice el versículo 13. Después subió al monte y llamó así ¿a quiénes? A los que él quiso. A los que él quiso que fueran sus discípulos. En otras palabras, los discípulos ellos no escogieron a Jesús. Jesús los escoge a ellos. Es Jesús quien los llama a ellos y quien los invita a convertirse en sus discípulos. Lo segundo interesante que vemos es que ellos fueron encomendados a una misión específica. Miren el versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él en primer lugar y para enviarlos a ¿qué? A predicar. Para enviarlos a predicar. Miren cómo el hecho de haber llamado a los discípulos implicaba que el Señor los iba a enseñar a ellos. Eso es lo que significa para que estuvieran con Él, para que todo el tiempo fueran enseñados por Jesús, pero al mismo tiempo para que también fueran a predicar. Ustedes recuerdan cuando Jesús entró, Marcos capítulo 1, Él declaró su misión. Él dijo que Él vino ¿a qué? A predicar el reino. Y que su prioridad era llamar a los hombres al arrepentimiento. ¿Por medio de qué? De la predicación. Pero luego vimos que él no iba a hacer eso solo, que él iba a usar a discípulos que continuarían con ese trabajo. Y aquí vemos nosotros materializado ese hecho y ese deseo de Jesús de que por medio de sus discípulos su evangelio pudiera seguir siendo predicado. Oh, pero ¿quién le iba a creer a estos hombres? Imagínense que ellos llegaban a aldeas desconocidas y de repente decían, nosotros somos discípulos de Cristo y venimos a predicarle el evangelio. Y en la aldea le decían, ¿y cómo sabemos que ustedes son discípulos de Cristo? Bueno, Jesús, preveyendo esto, también en tercer lugar les dio autoridad para que pudieran sanar enfermos y también para que pudieran echar fuera demonios. 2 señales exclusivas de Cristo y que ahora él estaba transfiriendo a sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran certificar que ciertamente iban de parte de Jesús. Estos 3 elementos son bien interesantes porque son los que declaran cuál era la naturaleza, el propósito y la forma en lo que los discípulos o en la que los discípulos llevarían a cabo el ministerio de Jesús. Noten conmigo, hermanos, que ellos no eran hombres especiales. Allí no dicen que eran hijos de reyes o que tenían alguna profesión específica en el gobierno. Eran hombres comunes y corrientes, pescadores, entre ellos pecadores, como en el caso de Mateo, y otros más pecadores, como en el caso de Judas. Había incluso un subversivo allí, lo que llamaríamos nosotros un guerrillero, que perteneció a la secta de los celotes en algún tiempo y era un hombre de ímpetu fuerte. Él es llamado Simón el Celote. Y hay otros allí que están involucrados en ciertas actividades que son casi que cotidianas para cada persona. Estos hombres no tenían nada distinto al hecho de haber sido escogidos por Dios de manera soberana, en este caso por el Señor Jesucristo. Normalmente los días del Señor, los discípulos escogían a sus maestros. Ellos decidían a qué escuela rabínica querían pertenecer. Yo quiero ir a la escuela de Hillel, yo quiero ir a la escuela de Shammai, yo quiero ir a tal escuela, yo quiero estar con Gamaliel. Pero aquí es el maestro el que escoge a sus discípulos. Es el maestro el que escoge a sus discípulos. Marcos provee una lista de nombres aquí. Algunos tuvieron más protagonismo que otros en el transcurso de la historia. Pero todos al fin de cuentas estuvieron involucrados en la misión específica de extender el evangelio de Jesucristo, exceptuando Judas, quien ustedes saben entregó al Señor y luego se suicidó. Nosotros tenemos la tentación de pensar que los únicos discípulos que sirvieron fueron Pedro
Pedro, Juan y Jacobo. Pero que los otros no fueron importantes porque no tenemos muchos relatos de ellos en la Biblia. Y eso es una gran equivocación. Porque el hecho de que no tengamos información no significa que ellos no hayan cumplido con su misión. De hecho, la prueba de eso es que murieron siendo martirizados, según la historia de la iglesia, por causa del evangelio de Jesucristo. Alguna vez escuché a una mujer decir que en realidad Jesús debió haber escogido a María Magdalena como apóstola y no a ese tal Matías que no se menciona nunca más en la Biblia. Mis amados hermanos, ellos cumplieron una misión específica y esa misión específica era la misión de Jesús. A estos 12 es a los que consideramos los apóstoles del Cordero mencionados en Apocalipsis 21:14, cuyos nombres están inscritos en las columnas de la gran ciudad celestial, según la profecía de Juan o la visión de Juan. Los 12 nombres de los apóstoles del Cordero, imagínate si no serían importantes. Ellos estarían con Jesús, serían enseñados por Él, comisionados también por Él. Su llamado fue único y no existen otros a la altura de ellos, exceptuando Pablo, quien se refiere a sí mismo como un abortivo, como uno que vino fuera del tiempo. Sin embargo, la misión de ellos no sería exclusiva. Aunque ellos eran discípulos con una condición especial y eran distintos al resto de la multitud por la encomienda que tenían de parte de Jesús, nosotros vemos algunos elementos en sus funciones que son bien interesantes y relevantes para nosotros el día de hoy. Ellos serían quienes comenzarían la misión, pero la misión de Jesús y el destino de la misión estaba incluso más allá y por encima de sus propias vidas. Jesús les encomendó algo a los discípulos. ¿Cuál fue la misión? Al final, ustedes deben predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, pero ellos iban a morir. Y ciertamente ellos no podían llegar hasta lo último de la tierra. Así que lo que estaba en los planes de Jesús es que estos discípulos se convirtieran en la base para luego tener a otros discípulos y a otros discípulos y a otros discípulos y a muchísimos discípulos hasta lo último de la tierra haciendo la misión de Jesús. Eso lo vemos en Juan 17, cuando Jesús orando por sus discípulos dice: yo no te ruego solo por estos, sino por los que van a creer por causa de ellos. ¿Sabía usted que Jesús oró por usted y por mí? Y mira, ellos comenzaron ese pequeño movimiento en Jerusalén, los discípulos, y es porque Jesús nunca salió de esa región de Palestina, y ese movimiento se fue extendiendo fuera de Jerusalén, fuera de Europa, hasta Asia, hasta África en Egipto, y luego en América, y luego hasta Colombia, y luego hasta Santa Marta, y luego hasta Gaira, y luego hasta el último rincón donde tú pensaste que estabas escondido del evangelio. Y ese evangelio sigue siendo multiplicado. Eso que empezó con los discípulos sigue siendo la misión de Jesús. Ahora, esto todavía es mucho más interesante porque nos lleva a pensar en algunas implicaciones para nosotros el día de hoy. Número uno, hay una distinción entre quienes siguen a Jesús solo para saciar algunas necesidades temporales y quienes se convierten en discípulos, quienes son enseñados por sus palabras y cumplen su misión. Número dos, debido a que la misión de los 12 estaba por encima de ellos mismos, esa misión es la misión de todo discípulo de Cristo hoy en día, aunque no sea como los 12. El simple hecho de tener la misión de Jesús, de ser discípulo de Jesús, nos hace tener la misión de Jesús. Y aunque no estemos al nivel de los 12, tenemos la responsabilidad de seguir extendiendo su misión. Ese es nuestro llamado, seguir enseñando por medio de la predicación las cosas que Él nos ha mandado. Y tenemos luego de su resurrección de entre los muertos toda autoridad. Y esta autoridad se refiere a que vamos en el nombre de quien ha vencido el pecado y la muerte. Alina, yo no puedo ser un discípulo de Jesús porque yo no soy como los 12, dirá alguien. Pero a la naturaleza del discipulado, de nuevo, va más allá de los 12. Porque tiene que ver con la misión y con el llamado, pero también con la autoridad que se nos es dada.
Y usted dirá, oh, pero yo no tengo esa autoridad que ellos tienen, yo no puedo ir y sanar a todos los enfermos y libertar a todos los endemoniados. No, pero tú tienes una autoridad sobre algo que Cristo conquistó, que para esta época todavía no había conquistado: el pecado. Y nos ha dado el evangelio por medio del cual el pecado es conquistado. Así que ya nosotros no necesitamos esa autoridad para sanar y libertar endemoniados, para confirmar que somos discípulos de Cristo. No, solo debemos llevar su evangelio, que es el que contiene el poder y la autoridad para conquistar lo que Cristo ya conquistó: el pecado. Eso lo dice Mateo 28. Toda autoridad me ha sido dada después de su resurrección. Y por eso, porque toda autoridad me ha sido dada, vayan y hagan discípulos. Tercer lugar, o en cuarto lugar, la cuarta implicación: de la misma manera que el discipulado implicó para estos 12 hombres una renuncia a todo lo que consideraban valioso para seguir al Señor, eso no significa que nosotros vamos a estar exentos. Nuestro llamado a seguir a Jesús es radical y nos va a costar, pero debemos considerar esto como un precio menor al pagado por Él para que nosotros nos convirtiéramos en sus discípulos. Todo lo que nosotros podamos perder aquí por seguir a Jesús es comparado con nada con lo que Él tuvo que perder y entregar voluntaria y gozosamente para salvarnos. Finalmente, nosotros tenemos hoy una ayuda como discípulos de Jesús con la que los 12 hombres no contaban, por lo menos no de manera plena, al menos no en el momento en el que son llamados. Nosotros tenemos la plenitud del Espíritu Santo obrando en nosotros. El que Él prometió que vendría para ayudarnos y guiarnos y consolarnos. Bendito sea el Señor, hermanos, por el privilegio y el gozo de ser sus discípulos. Bendito sea el Señor. Oh, pero no todos, hermanos, eran seguidores necesitados que corrían desesperados a Jesús por ayuda. Y tampoco todos eran discípulos que estaban dejándolo todo por seguir a Cristo. En esa multitud había de todo. Incluso Marcos nos da un detalle importante, y es que Jesús no solo tendría seguidores fieles, sino perseguidores, e incluso entre los mismos que se dicen fieles. Miren que, por ejemplo, se refiere a Judas como el que le entregó. O sea que ya desde sus discípulos más íntimos y su familia incluso se declaraban los que se declaraban sus amigos cercanos, hasta sus más acérrimos detractores. De todos ellos vendría persecución y oposición. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado: unos opositores ofendidos. Unos opositores ofendidos. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto que Jesús vino predicando el evangelio del reino y mostrando con autoridad que Él era el Hijo de Dios. Y eso despertó que mucha gente quisiera seguirle. Algunos le seguían de manera superficial o solo para satisfacer necesidades temporales. Otros se convirtieron en sus discípulos, pero ahora vamos a ver cómo otros también se convirtieron en sus opositores, en sus detractores, y estaban profundamente ofendidos con eso. Profundamente ofendidos. Gracias, hermano. Vaya conmigo al versículo 20. Cuando compramos ese cajón sabía que iba a tener muchas funciones. Multipropósito. Noten que cuando vamos a hablar de los opositores ofendidos, con quien tenemos que empezar es con Judas. Marcos empieza con Judas, la lista de opositores de Jesús, pero esa lista continúa con sus familiares y los escribas que habían venido expresamente desde Jerusalén para acusarle. Y yo voy a rogar aquí su máxima atención. Su máxima atención. Note lo que dice nuestro texto. Se agolpó la gente de nuevo, de modo que ellos ni aún podían comer pan, él y sus 12 discípulos. Cuando lo oyeron los suyos, esto es su familia, vinieron para prenderle o para llevárselo a la fuerza,
porque decían, está fuera de sí, es decir, está loco. Sus familiares llegaron, ay, mire, qué pena, sí, yo sé que hay una multitud siguiéndole, pero él está un poquito, él no es normal. Nosotros venimos a llevárnoslo. María y los hermanos de Jesús, su familia. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Esta nueva multitud no es como la primera. Aquí no hay simpatizantes ni discípulos. Aquí hay una familia que lo cree loco, un discípulo que va a venderlo y unos escribas que quieren matarlo. Por un lado, los familiares de Jesús, su madre y sus hermanos, mire el texto dice, vinieron a buscarle. ¿Sabe qué debería decir el texto? Viajaron a buscarle. No es que ellos vivían a la vuelta de la casa donde estaba Jesús y dijeron, ay, mira, mami, yo vi allá a Jesús que está con un poco de gente, ¿por qué no le dice a ese muchacho que se venga para la casa, que qué pena? No, no, no. Ellos viajaron desde donde vivía hasta donde estaba Jesús, no sabemos cuánto, solamente para buscarlo, porque hasta allá les llegó la noticia de que a Jesús lo estaban siguiendo multitudes. Ya te puedes imaginar la familia, ¿no? Esto hay que pararlo. María, ponte seria con Jesús, esto hay que pararlo, vamos a buscarlo, ese muchacho se va a meter en problemas, yo creo que él está fuera de sí. Pero por otro lado, los escribas, oye esto, de Jerusalén, viajaron también a decirle que él hacía todos esos milagros por Belcebú. Y yo quiero que te imagines esto. La religión de la época era controlada por los fariseos y por los escribas. Jesús está haciendo milagros y las multitudes están siguiendo a Jesús tanto que las sinagogas ya están quedando vacías. Y en Jerusalén, donde se dirigía toda esta religión, empiezan a preocuparse. Tenemos que hacer algo con él. Tenemos que hacer algo. No, pero ¿qué vamos a hacer si el hombre echa fuera demonios? No, pero entonces, ¿por qué los echa? ¿Tú estás pensando que él es el Mesías? No, no estoy diciendo eso. Pero si no es el Mesías, algo tiene que ser. Y por ahí alguien diría, bueno, será el diablo que se puso de acuerdo con sí mismo para sacarse a sí mismo y hacer un espectáculo. Oye, eso tiene sentido. Vamos a decirle eso. Vamos a decirle que en realidad él es el diablo y que él tiene un pacto con Satán para hacernos creer que él es el Mesías, pero no lo es. Eso era lo que necesitábamos. Y viajaron para decirle eso a Jesús. Aquí viene lo interesante. A ambos, a sus familiares y a los escribas, a Jesús los atendió de a uno y por turno. De Judas se encargaría el Señor más adelante, pero a estos dos, de a uno y por turno. Y primero a los escribas, por respeto a su mamá. Primero a los escribas. Mira lo que dice nuestro texto. Versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que él tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas o ilustraciones. Les puso ejemplos. Esto no es algo que debemos tomar de manera literal. Es una ilustración que Jesús está usando. ¿Cuál es la ilustración? Bueno, la primera es esta. ¿Cómo puede echar fuera Satanás a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Nota cuál era el argumento de los fariseos. Yo lo acabo de decir ahorita. Jesús, está claro que tú echas fuera demonios. Eso no lo vamos a negar porque ciertamente los echa fuera. Y nota esto, cuando ellos dicen que él echa fuera demonios por Belcebú, ellos están admitiendo que Cristo ciertamente echa fuera demonios. Primer error. Lo segundo que hacen es decir que Cristo los echa por Belcebú. Ahora Jesús va a coger su argumento y lo va a devolver contra ellos mismos de manera magistral. Jesús les dice a ellos que, y esto era una encrucijada difícil realmente para ellos,
Ellos no podían, en caso de los escribas, reconocer que las liberaciones eran ciertas y que provenían de Dios, porque eso probaría que Jesús es el Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento, y ellos no estaban dispuestos a admitir eso. Así que ellos dicen, este tiene que ser Satanás. Así que Jesús usa precisamente ese argumento contra ellos mismos. No es posible, esto es lo que dice Satanás, que él venga de Satanás o que yo venga de Satanás y esté haciendo guerra contra el mismo Satanás para traer gloria a Dios. Eso traería división al reino de Satanás. Así que por descarte, está diciendo Jesús, si ustedes lo descartan, yo echo fuera demonios, no es por Satanás, entonces ¿por quién los echo? ¿Verdad? Si yo echo fuera demonios como ustedes lo admiten, y no es por Satanás, porque Satanás no se divide nunca a sí mismo, entonces ustedes están admitiendo que yo soy alguien poderoso. Y mira la segunda ilustración de Jesús, y voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido, pelea contra sí mismo. ¿Cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobrevivirá. Permítanme darles otra ilustración, dice Jesús. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien más fuerte que Satanás. Alguien que pueda atarlo y después saquear su casa. ¡Wow, hermanos! Así que Jesús le está diciendo a los escribas, yo no solo no soy el diablo ni vengo del diablo, sino que soy más fuerte que el diablo porque he hecho fuera al diablo, lo tengo atado y le estoy saqueando su casa. Jesús cogió su argumento y lo volteó contra ellos mismos. Si yo no vengo del diablo, debo tener un poder mayor que él para poder sacarlo de la casa. Hermanos, esta ilustración nos muestra que mientras Jesús estuvo en la tierra, el poder de Satanás estuvo subyugado al poder de Jesús. Ahora Jesús continúa. Si esto es cierto, si él no viene del diablo, si él es más fuerte que el diablo, entonces él es el Mesías. Y los escribas entonces están en serios problemas. Si Jesús no viene del diablo y es más fuerte que el diablo y tiene atado al diablo y está saqueando la casa del diablo, entonces Jesús es el Mesías. Y si él es el Mesías, los escribas están en problemas. ¿Saben por qué? Porque ellos están resistiendo la obra del Espíritu Santo, que es la que convence de que Jesús es el Mesías, y están diciendo que está poseído por Satanás y no por el Espíritu Santo. Voy a explicar eso. El profeta Isaías dice que el Mesías libertaría a los cautivos. En Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón y para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. En la mente de un judío, las liberaciones eran una señal inequívoca del Mesías. Pero ellos están diciendo, tú no eres el Mesías, tú eres el diablo. O sea que se están oponiendo al Espíritu de Dios por el cual el Mesías estaba haciendo esas liberaciones. Mismo Espíritu que los convencería de pecado, justicia y juicio. Y por eso es que Jesús dice, miren, toda blasfemia contra el Hijo es perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Y no porque Dios no tenga la capacidad de perdonar todo pecado, sino porque el Espíritu Santo es el que lleva al pecador a Cristo. Y si alguien cuestiona o blasfema o dice que el Espíritu Santo es el diablo, entonces ese espíritu no podrá obrar en él para convencerlo de pecado y llevarlo a Cristo para que se arrepienta, y no puede tener perdón. De nuevo, no porque no haya la capacidad para perdonarle, sino porque el espíritu no obra en él para llevarlo al arrepentimiento. Esos escribas están en problemas.
Miren, hermano, esto es lo que se llama literalmente ir por lana y salir trasquilado. Pagaron el pasaje para ridiculizar a Jesús. Viajaron y se vinieron con la cabeza hecha un 8 porque han blasfemado contra el Espíritu Santo. Esta es una sentencia dura contra hombres que se habían endurecido contra Cristo, y es la misma contra los que se oponen hoy en día a Cristo y al hecho de que Él es el Hijo de Dios. Muchas personas han endurecido sus corazones aún frente al incuestionable milagro de la resurrección y han decidido negar el gran poder de Dios en Cristo Jesús. Mis hermanos, horrenda expectación de juicio para aquel que resista de tal manera al Espíritu Santo. Ahora, después que Él se encarga de los escribas, ahora se va a encargar de su familia. Ya puso a los escribas en su lugar, sus primeros opositores. Ahora, María, hermanos, voy con ustedes. Mira lo que dice el versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre. Sobra decir que la Biblia dice que Jesús tenía hermanos porque su madre tuvo más hijos, ¿no? Vienen después su hermano y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Ahora, ojo aquí, yo quiero evitar que usted lea esto como un sarcasmo grosero actual. O sea, porque mucha gente, incluso yo, cuando leía este pasaje, yo me imaginaba a Jesús haciendo: ¿y quién es mi madre? Ni la conozco. ¿Y quiénes son mis hermanos? No los conozco. Ustedes son mi madre y mis hermanos. Ellos están muertos para mí. No, ojo, que eso no es lo que Jesús está diciendo. Porque si Jesús hubiese dicho eso, hubiese violado el 5º mandamiento, hubiese deshonrado a su madre. Lo que Jesús está haciendo aquí es más bien una salida amable y respetuosa contra su mamá. Él le dice a la multitud: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Ustedes son mi madre y mis hermanos. Y eso se parece mucho a aquella respuesta de Jesús cuando él era un niño y se quedó en el templo y la mamá lo buscó después de la fiesta y lo encontró en el templo. Muchacho, ¿tú qué haces aquí? Y Jesús, ¿qué le responde? En los negocios de ¿qué? De mi Padre me es necesario estar. Esta respuesta se parece mucho. Ellos son hijos de mi Padre. Ellos son mi familia, porque yo también soy hijo de mi Padre Celestial. Esta respuesta es realmente respetuosa, muy respetuosa, y una salida muy diplomática. Jesús no está aquí irrespetando a su madre, y Él no está siendo implacable con ella, ni con sus hermanos. ¿Por qué? Porque Él sabe que la razón por la que ellos creen eso, que Él está loco, es más por ignorancia. Los fariseos sí es por endurecimiento, no por ignorancia. Entonces Él tolera en cierto sentido esta actitud de su madre y de sus hermanos. Jesús confiaba que ellos lo entenderían después, como ciertamente sucedió. Jacobo se convertiría en el pastor de la iglesia de Jerusalén y autor de la carta a Santiago. Y Judas, su hermano, Judas el bueno, también se convertiría en un apóstol o en un hermano muy influyente, tanto que nos dejó una carta, la que está antes de Apocalipsis. Y ni quiere decir de su madre María, quien se convertiría en una persona de mucho respeto entre los apóstoles, que quedó al cuidado de Juan, y que cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, ella estaba allí también con los apóstoles. Ahora, hermanos, la razón por la que tanto los escribas como los familiares de Jesús se opusieron a él son muy relevantes para nosotros. Tanto los familiares de Jesús como los escribas tenían expectativas falsas acerca de quién era Jesús. Por un lado, los fariseos y los escribas esperaban a un Jesús, Mesías, que pudiera libertarlos del imperio romano. Un rey poderoso, no alguien que viniera predicando un mensaje espiritual. Ellos esperaban a un hombre que los libertara del imperio y que estableciera
el reino de Dios y un reino perpetuo y que estuviera allí gobernando sobre ellos y sobre la tierra. Ellos no esperaban a este Mesías de amor que predicaba el arrepentimiento y que predicaba el perdón de los pecados. No lo esperaban. Y como no estaba a la altura de sus expectativas, se rehusaron a seguirle. Pero también los familiares de Jesús tenían casi que el mismo precepto. Habían estado tan cerca de Jesús y estaban tan familiarizados con Jesús que no podían verlo como el Hijo de Dios. Imagínate a Jacobo, yo jugué con él, le prestaba el carro, dormíamos en la misma cama. Él me correteaba por el patio. Él es mi hermano, yo sé que es mi hermano. Él no puede ser el Hijo de Dios por la familiaridad que había entre ellos. Pero mis hermanos, es la resurrección lo que les muestra a ellos que ciertamente Él era el Hijo de Dios. Y ahí cambia todo, ¿verdad? Todo cambia. Pero en realidad, escribas y familiares de Jesús tenían perspectivas equivocadas de Jesús, terrenales, materiales. Y muchas personas hoy, hermanos, tienen exactamente las mismas expectativas de Jesús. Es un personaje importante de la historia. Mira, Jesús es bueno, el cristianismo es bueno, es una buena opción. Moralmente te hace bien. Si no existe la eternidad, pues al fin y al cabo viviste moralmente bien en esta tierra y está bien que seas un cristiano. No, mi hermano. Los discípulos de Jesús estamos llamados a ver a Jesús como lo que Él es. Él es el Hijo de Dios que se levantó de entre los muertos y que reina con poder y que reinará plenamente por los siglos de los siglos luego de su segunda venida. En un reinado visible y terrenal. Él no solo es que, sí, Él es bueno porque Él perdona los pecados. Sí, pero como es que perdón de los pecados a mí no me da plata, no me resuelve los problemas económicos, perdón de los pecados no me va a sanar, perdón de los pecados no me va a devolver a mi esposa, perdón de los pecados no me va a... Y la gente está esperando que sea un Jesús que pueda resolver los problemas de la humanidad, sus problemas personales, que pueda salvar a la tierra del cambio climático. Un Jesús que unifique todas las políticas del mundo en una sola y un gobierno que rija con justicia, que impida que los perritos de la calle sean maltratados y salve a las ballenas del Pacífico en Japón. Eso es lo que esperan, un Jesús ambientalista, tolerante, incluyente, a un Jesús que pueda ser amable y resolver los problemas que aquejan a la humanidad. Pero para Jesús eso es superficial, por muy importante que sea para nosotros. Y Él puede traer cierto impacto por medio del Evangelio a esas cosas, pero Jesús viene a reinar en el corazón del hombre pecador, donde Él mismo hombre pecador se ha sentado como rey, a quitarlo y a decir: yo soy el rey, yo soy el Señor. Y sabemos, hermanos, como dije, que Él establecerá un reino perpetuo, perfecto, terrenal, visible luego de su segunda venida. Pero hermanos, Él está reinando sobre todo ahora. Y así debemos ver a Jesús. Él es el Rey. Conclusiones, y con esto cierro. Nosotros somos llamados a ser seguidores que vean más allá de sus necesidades inmediatas y piensen en un llamado eterno, que anhelen más que la resolución de sus problemas, la salvación definitiva de sus almas. Número 2, somos discípulos de Cristo. Tenemos la misión de predicar su evangelio y debemos hacerlo con autoridad a toda criatura, entendiendo incluso que eso puede traernos problemas. Y en tercer lugar, el mensaje del evangelio siempre tendrá oposición. Jesús siempre tuvo problemas y nosotros los vamos a tener. Si del tronco hicieron leña, ¿qué se deja para las ramas?, dijo el Señor Jesucristo. Así que, amado discípulo que estás aquí, tú no eres más importante que Jesús. Y tus aflicciones y tus problemas y tus padecimientos por causa del evangelio son parte del paquete. Y bienaventurado eres por eso. Sobre todo, las tendremos de aquellos que tienen perspectivas distorsionadas acerca de quién es Jesús y lo que ha hecho en favor de los que Él vino a salvar. En parte, mis amados hermanos, todos los que se oponen a Jesús
se oponen porque tienen una visión distorsionada de quién es Cristo. Y nuestra oración es que ellos puedan conocer realmente a Jesús como Él quiere que sea conocido, como el Rey que gobierna sobre todo, como Jesús el Mesías, el Hijo de Dios que vino para perdonar pecados. Que el Señor así lo haga, hermano. Oremos.